Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicarnos hoy a uno de los problemas de mayor impacto en términos globales, que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, guerra comercial que parece amenazar el futuro de la economía global. Para hablar de este asunto nos acompañan dos expertos en temas internacionales y de economía, que son la profesora Diana Marcela Rojas Rivera, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Profesora Rojas, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias por la invitación. También nos acompaña el profesor Jorge Iván Bula Escobar. El profesor Jorge Iván Bula Escobar es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Profesor Bula, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación igualmente. Profesora Rojas, quiero comenzar con usted con una pregunta de contexto. ¿De dónde sale la idea de una guerra comercial entre Estados Unidos y China en el gobierno de Donald Trump? A ver, yo creo que esto hay que contextualizarlo en términos tanto de lo que está sucediendo en Estados Unidos como del propio Donald Trump. En relación con Estados Unidos, pues sin duda estamos teniendo unos cambios sustanciales, cambios de carácter político, societal, económico, que están haciendo que Estados Unidos se perciba a sí mismo como perdiendo parte de su capacidad de influencia y de acción en el mundo. Un poco todo esto que se ha denominado el declive de la potencia estadounidense como la gran superpotencia global. Pero también en términos de Donald Trump, este discurso que pareciera ser un poco caprichoso, la verdad es que tiene unas raíces que se remontan a algunas décadas atrás. Donald Trump, desde los años 90, había venido hablando de cómo Estados Unidos estaba perdiendo competitividad frente a rivales como Japón en esa época. Y luego, hacia el año 2000, comienza a tener, cuando él se lanza por primera vez para llegar a la presidencia, por lo menos como precandidato del partido, él habla de que es necesario ponerle cara a China, porque China está haciéndole trampa a los Estados Unidos, se está aprovechando y está sacando ventaja. Y yo creo que este discurso ha venido haciendo carrera, sobre todo con un presidente como Trump, que uno percibe no tener una estrategia internacional muy clara, y sin embargo el tema de China ha sido un tema presente desde el principio. Profesor Bula, una pregunta en este contexto que es clave y es, ¿a qué se refiere? Bueno, eso habría que preguntárselo a él, pero ¿usted cómo interpreta la idea del presidente Trump de que es que la República Popular China hace trampa a los Estados Unidos en el comercio global? A ver, hay dos cosas. Una es lo que ellos llaman el robo de la información, el robo de la tecnología. Tiene que ver con dos visiones, a mi juicio, de los procesos de innovación. Uno es que en Asia en particular, y eso no es solamente el caso de China, ha sido el caso de la experiencia de Japón, Corea del Sur inclusive, es lo que ellos llaman ingeniería inversa, es decir, la posibilidad de tener sobre la base de esas alianzas de riesgo compartido, la posibilidad de una transferencia tecnológica para sus propios proyectos nacionales. Y eso es un poquito lo que ellos llaman entonces como el robo de la tecnología o el saber hacer estadounidense, y que es lo que él aduce como problema para efectivamente generar todas las barreras comerciales que ha implementado en los últimos 2 años, básicamente. Y tiene que ver, yo creo, en mi opinión, mucho más no por una competencia comercial, que lo es. Obviamente hay un déficit que Estados Unidos está enfrentando en materia de las relaciones comerciales con China, pero sobre todo un poquito lo que decía la profesora Diana, con digamos, el rezago tecnológico que ha venido adquiriendo Estados Unidos frente a un país como China. O sea, en el fondo, en mi opinión, lo que hay detrás de toda esta guerra comercial, como se llama ahora, es fundamentalmente un problema del liderazgo tecnológico mundial. Es decir, visto de esta manera, estamos en un asunto de cambio de tecnologías, es decir, estamos en un cambio, una migración de unas tecnologías de comunicaciones, de unas tecnologías en diversas áreas derivadas de ciencias duras, en las que hay una competencia entre China y Estados Unidos. ¿Es posible verlo así, profesora Rojas? Yo creo que lo que estamos evidenciando es que la tecnología se ha posicionado y de manera muy fuerte como una base del poder internacional. Es decir, por supuesto, siempre el conocimiento y la tecnología ha estado presente en esa competencia que se da sobre todo entre las grandes potencias. Sin embargo, la centralidad que adquiere hoy el desarrollo tecnológico en la vida cotidiana, en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, hace que quien esté a la cabeza
de esa innovación tecnológica esté marcando la pauta de una cantidad de elementos, ¿no?, de la vida de la gente en todo el planeta. Y yo creo que eso es lo que ha evidenciado. China es muy consciente de eso. Estados Unidos estaba acostumbrado a ese liderazgo, a esa ventaja, y llevaba una ventaja, digamos, bastante cómoda. Pero al ver que China se acerca tan rápidamente, es percibido eso como una amenaza. Y la respuesta, en eso concuerdo con el profesor Bula, que la respuesta es a la defensiva, ¿no? La respuesta es el ataque y la acusación de que China se está aprovechando de Estados Unidos, ¿no? Y no el reconocimiento de que estamos en una economía globalizada en donde hay una competencia, ¿no?, por lograr ese liderazgo tecnológico. Vamos un poco más con calma con algo, profesor Bula, y es el déficit comercial. ¿En qué consiste el déficit comercial? Porque quiero apuntar además en esto de tecnología a asuntos como lo que pasó con Huawei. Pero ¿qué es el déficit comercial realmente en Estados Unidos hoy con respecto al comercio, por ejemplo, con Asia? A ver, digamos que en términos generales la balanza comercial entre China y Estados Unidos digamos, es deficitaria, es decir, más o menos se calcula unos 500 mil millones de dólares de déficit hacia Estados Unidos. Sin embargo, hay un aspecto que yo creo que tiene que ver con lo que mencionaba la profesora Diana hace un momento, y es que en esta globalización que todos conocemos desde hace ya unas cuantas décadas, hay un proceso de deslocalización de las empresas. Es decir, es cierto que China puede producir o ensamblar más bien el producto final, pero ese producto final no solamente se está produciendo en China, sino que se está produciendo parcialmente en Corea del Sur, o parcialmente en Europa, o parcialmente en los mismos Estados Unidos. Y eso hace que en realidad ese déficit de 500 mil millones viene a ser algo así como 320 mil millones, grosso modo, entre China y Estados Unidos, y además que representaría, en estricto sentido, habida cuenta de que no todo lo está produciendo China, sino que se produce parcialmente o se ensambla finalmente en China, estaríamos hablando de un déficit de un 20%, contrario a lo que se aduce que es un 40% frente a las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Entonces lo que tenemos efectivamente es más bien un problema de concepción, yo creo en eso coincido también con la profesora Rojas, y es que digamos, el problema de entender las nuevas dinámicas económicas mundiales, creo que es algo que el presidente Trump pareciera no llegar a comprender de manera suficientemente amplia. Es decir, no estamos ya en la época en que todo se producía nacionalmente, en que el Estado-nación podía proveer todos los insumos y los procesos productivos, sino que obviamente hemos, desde el tiempo atrás, ya entrado en un proceso de deslocalización muy importante a nivel mundial. Pero eso le pasa a Trump y a otros gobiernos. No mencionemos por ahora cuáles. Profesora Rojas, un problema grave que sucede en este contexto es que, o un problema llamativo, es cuando empieza esta sanción contra Huawei, el traslado de tecnologías desde Google y otras de Microsoft y otras compañías con respecto a su relación con Huawei. Se le suspende, entre otras, el soporte al sistema operativo de los teléfonos Huawei, todo el sistema Android, y en 3 o 4 meses Huawei produce una respuesta. ¿Esto cierra la brecha tecnológica? Pues yo creo que lo primero que hay que decir es que China se ha venido preparando. China viene en un proceso de pensarse estratégicamente en el mundo y de pensar, digamos, su prosperidad, su crecimiento, su posicionamiento internacional. Y la llegada de Xi Jinping, de alguna manera el líder chino en este momento, muestra que esa decisión es un consenso a nivel pues del Partido Comunista Chino y que ha generado consenso al interior de China mismo también. Entonces, esa preparación tiene que ver con una serie de políticas y de medidas en donde primero el Estado chino acompaña y favorece todo ese desarrollo tecnológico, apoya a sus empresas de manera muy fuerte, aunque hay un sector privado que también está ahí funcionando, pero aquí hay una relación muy estrecha, a diferencia de ese discurso neoliberal un poco en Occidente, en donde el Estado se retrotrae y deja solo al sector privado. También hay medidas en donde China acepta que por supuesto lleguen las empresas extranjeras, pero con compromisos de transferencia tecnológica, de compartir la información. No es simplemente un poco la visión de los países subdesarrollados, vengan, llévense nuestras materias primas o utilicen nuestra mano de obra y saquen sus dividendos, sino es nosotros nos vamos a beneficiar, ¿no?, de que ustedes lleguen acá, les ofrecemos un mercado, pero hay condiciones.
Y además China tiene hoy en día también una estrategia de inversión muy fuerte en desarrollo tecnológico en el propio Estados Unidos. Hay una inversión en todo ese Silicon Valley, en California, de sectores estratégicos en donde China mismo está aprovechando la investigación que se está haciendo y la aplicación, ¿no?, para que esas tecnologías, esa transferencia de conocimiento también les sirva para alimentar su propia industria. Pero usted de alguna manera insinúa que la República Popular China es un jugador transparente en el comercio global. No, yo no estoy diciendo que sea un jugador transparente, es un jugador estratégico. Es decir, China que no ha necesariamente empezado quiere decir transparente. A ver, yo pienso que si uno mira cómo juegan los países, cómo han jugado a lo largo de la historia, cada uno juega defendiendo sus intereses con lo que puede y con lo que tiene. China siempre ha aducido que ella empezó atrás, a diferencia de los países europeos o de Estados Unidos, y pues que de alguna manera, ¿no?, necesita ganar una cierta ventaja, y lo ha hecho, por supuesto, a través de la piratería, a través del robo de información, que es uno de los elementos que reclama el gobierno de Trump frente a China, que efectivamente ahí ha habido todo un trabajo de espionaje y de pirateo industrial, por ejemplo. Eso es real, ¿no? Pero de alguna manera el razonamiento de China es, bueno, yo vengo de atrás, soy un país subdesarrollado, todos llevan una ventaja, ¿no? Yo, ¿cómo puedo ganar terreno? Y lo ha hecho utilizando muchas bases. Recordemos que los chinos son muy buenos jugadores, de hecho se han inventado de los juegos estratégicos más interesantes de la historia, y yo creo que así manejan su política internacional. Esto le preguntaba a la profesora Diana Rojas, profesor Bula, por una razón, es que también han salido Francia, países poco usuales como Noruega, Suecia, en estas disputas, a decir que sus tratos con China no necesariamente son transparentes. Sí, digamos que, de nuevo, el problema en la transferencia tecnológica es la gran discusión en últimas. Digamos que, y el argumento de China también es, nosotros fuimos invadidos por Japón, tuvimos problemas, digamos, también de decaimiento habida cuenta de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y eso hace que, de alguna forma, es cierto, digamos, cuando uno habla de ingeniería inversa en Asia, supone que se tiene que hacer robo de información, como dice la profesora Diana. Ahora, eso no es exclusivo de los países asiáticos. Eso ha sido, digamos, la historia, yo creo, en la innovación tecnológica a lo largo de los tiempos. Y es que, de todas maneras, vamos a una, obviamente, guardar las proporciones, el caso del Yagé en Colombia. Entonces, una empresa estadounidense se roba, o se apropia la patente del Yagé, y eso es como una práctica comercial, como bien dice la profesora Diana, donde los intereses nacionales están en juego. Entonces, es cierto, digamos, los países europeos también se ven afectados, pero hay un elemento que es importante, y quiero volver al tema de Huawei. Huawei produce tiene la participación del 25% del mercado de la 5G. Detrás de eso está Ericsson, que es sueca, creo que es. Sí. Entonces, digamos que y Europa, entre otras cosas, se beneficia justamente de esa inversión de Huawei en la 5G. O sea, la 5G en Europa en buena medida está implementada por Huawei. Entonces, digamos que es un juego por un lado económico, pero también político, en términos de cómo se puede balancear las relaciones de poder en el mercado internacional. En esta perspectiva, y ahora hay que preguntarle, profesora Rojas, Donald Trump como presidente, más allá de su equipo, ¿tiene claro esta guerra comercial con China o esto es más dirigido a su electorado? A ver, es una buena pregunta preguntarse si Donald Trump tiene algo claro. De las pocas cosas claras, yo creo que es esta confrontación con China. O sea, esto sí lo ha asumido Trump claramente como una de sus divisas, es decir, los problemas económicos, de competitividad e incluso sociales en relación con el desempleo, etcétera, etcétera, son achacables a los extranjeros, en particular a la competencia china, un poco también a los mexicanos en su momento y demás. Pero al interior un poco de esta camarilla que acompaña a Trump, de su séquito, sí hay una disputa, sí ha habido una disputa entre lo que llaman los globalistas y los nacionalistas, sobre todo al principio de la administración. Estos globalistas, digamos, de alguna manera estaban tratando de convencer al presidente de que, como había sido la divisa de Estados Unidos durante décadas, el libre comercio le conviene a Estados Unidos, ¿no? Y el tener relaciones de alianza comercial.
mientras que los nacionalistas lo ven como una amenaza. Y esto realmente sienta un precedente en el manejo de la política comercial y en general de la política exterior de los Estados Unidos. En este momento son los nacionalistas los que van enfrente, por eso esta guerra comercial en la que llevamos más de un año, ¿no?, de esta guerra de aranceles. Ahora bien, a esto se agrega pues todo el interés de Trump de hacerse reelegir. El próximo año hay elecciones presidenciales, esa carrera presidencial ya empezó. Y Donald Trump también siente y piensa que le da muchos réditos este discurso en contra de China, en general en contra de la globalización, apela a sus bases, sobre todo a aquellos sectores que se han visto más afectados por la pérdida de empleos y la deslocalización de industrias, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que Trump, ¿no?, está aprovechando, además de su convicción de que China es un problema para Estados Unidos, está aprovechando esto para fortalecer su discurso frente a sus bases. Diversos economistas norteamericanos, acabo de olvidar el nombre de uno muy famoso, que es Truman, muy bien, Jeffrey Sachs y otros más han venido criticando fuertemente, y bueno, y algunas firmas como Goldman Sachs y otras han venido criticando fuertemente la guerra comercial, porque si por ahora bien, digamos, se mantiene en general el mercado, no ha habido grandes turbulencias en la bolsa de valores de Nueva York, y digamos ha habido una cosa ahí por la coyuntura, pero la verdad es que esta guerra comercial no auspicia tampoco un desarrollo real para los Estados Unidos en términos económicos. Sí, de acuerdo. Digamos que hay en el balance, primero, efectivamente los chinos piensan en muy largo plazo, también piensan en el corto plazo, obviamente, pero digamos que tienen la estrategia, digamos, que mencionaba la profesora Rojas, no es de Xi Jinping, viene de mucho tiempo atrás, son 4 o 13 planes nacionales quinquenales, y eso hace que, digamos, se haya sostenido en el tiempo. Y eso lo tienen proyectado. Una anécdota muy rápida, yo recuerdo en un par de reuniones en China, ellos decían, no, es que en el siglo XIX la economía mundial estaba dirigida por Gran Bretaña, en el siglo XX por Estados Unidos, ahora esperamos dirigir nosotros la economía mundial. Una forma muy sofisticada de presentarlo. Pero, ¿qué sucede? Digamos, hoy por hoy China tiene unas herramientas muy importantes para, digamos, salir gananciosa de esta guerra comercial. Por un lado, exporta el 80% de los llamados 17 minerales raros o tierras raras. Además, es el gran acreedor, digamos, del gobierno norteamericano en bonos del Tesoro. Y además, obviamente, también tiene una ventaja que no tiene Estados Unidos, y es que China, digamos, ha ampliado su consumo interno, lo cual hace que dependa cada vez menos necesariamente del comercio internacional. Con una población de casi 1.500 millones, pues eso le da una ventaja comparativa importante. Entonces, digamos que en términos generales, esta guerra comercial ha tenido efectos también en las bolsas de valores. Cuando China evalúa su moneda, el renminbi, pues obviamente eso afecta inmediatamente las bolsas de valores a nivel mundial, y obviamente va teniendo un impacto también en el comportamiento de la economía internacional. Pero en el largo plazo yo creo que finalmente quien tiene mejores herramientas de manejo en esta guerra comercial es sin duda hoy por hoy China frente a Estados Unidos. ¿Eso nos aboca a una recesión mundial como han venido diciendo algunos en los últimos meses? Pues yo creo que estamos cerca, digamos, las proyecciones o predicciones de algunos economistas es que el 2020 va a ser una fuerte recesión económica internacional, y muy seguramente, porque eso depende de las expectativas de los agentes económicos, y es, si uno no ve, digamos, un entorno favorable a la inversión, pues la inversión se cae, y efectivamente eso hace que se genere una especie de círculo vicioso en los mercados internacionales. En las últimas semanas, el presidente Donald Trump trató de apaciguar los ánimos ante las noticias de recesión mundial y llamó a Xi Jinping y acordaron unas rondas de nuevas negociaciones, y esto parecía bajar un poco la tensión, pero no ha pasado, no ha habido reunión. De hecho, las tentativas de negociaciones empezaron desde el año anterior y hay algunos acercamientos, pero digamos que sistemáticamente, sobre todo el presidente Trump, ha saboteado esas negociaciones de acuerdo un poco a la coyuntura que se da en su momento. Yo creo que los chinos sí están apostándole a una negociación porque es lo que más les conviene. Una guerra comercial tiene costos para ambos, ¿sí? Y precisamente porque piensan en ese largo plazo. Yo tengo la sensación de que ellos están esperando un poco a que pase el gobierno Trump.
es decir, a que pueda haber un cambio en la Casa Blanca que de alguna manera restituya esta idea de que el libre comercio les conviene o nos conviene a todos. Por supuesto, claro, aquí las quinelas no están muy claras todavía. Trump ha venido perdiendo puntos en las encuestas, son encuestas muy tempranas porque, como decíamos, falta más de un año todavía para la elección. Sin embargo, los efectos precisamente económicos, a pesar de que Estados Unidos, por ejemplo, ha mejorado sus niveles de empleo y de crecimiento económico en general, hay sectores que de todos modos ven que esas promesas no se cumplen, ¿no? Que los empleos no han regresado, la industria no ha regresado a los Estados Unidos. Estamos ahorita en una huelga de los trabajadores de General Motors, por ejemplo, porque General Motors anunció pues, que va a cerrar fábricas en Estados Unidos y demás. Entonces, yo creo que el discurso de Trump también se viene agotando. O sea, él puede ser muy bueno en los estrados y en los mítines, pero pues la gente busca resultados concretos. Y además también hay otra cosa, y es que el discurso de Trump ha tenido un costo político fuerte, y un costo político sobre todo internacional. La pérdida de prestigio de los Estados Unidos y de confiabilidad de parte de sus socios es bastante alta. Y yo creo que eso tarde o temprano puede verse reflejado en las decisiones del electorado. Hace poco Nicolás Negroponte afirmaba en una entrevista con 2 periódicos europeos que la apuesta más de fondo no es el 5G, la quinta generación de telefonía móvil y telecomunicación, etcétera, sino la energía nuclear y quién se queda con la energía nuclear. Y de alguna manera empieza a volverse cada vez más cierto lo que se ha dicho en las últimas 2 décadas, que la sombra sobre el petróleo empieza a decaer. O sea, hay como una especie de competencia petróleo versus energía nuclear, y en el medio aparece la industria eléctrica. De hecho, una gran competencia en la producción de automóviles hoy es la producción de carros eléctricos. Y pareciera ser que la industria norteamericana se quedó por fuera de la producción de carros eléctricos. Son básicamente o chinos o europeos, y los norteamericanos no aparecen. Bueno, ¿cuál es el desarrollo realmente de la industria en general de los norteamericanos en medio de esta guerra comercial? A ver, un elemento importante es que en términos de la industria manufacturera como tal, no de la industria de servicios, el valor agregado de China triplica casi el valor agregado de la producción manufacturera en Estados Unidos. Es decir, hoy por hoy las empresas chinas agregan mucho más valor de lo que agregan las empresas estadounidenses en materia de sus propios procesos productivos y obviamente en la economía internacional. Y eso hace que de alguna manera esa ventaja no solamente es tecnológica, sino también, digamos, industrial en cierta medida, porque de nuevo la ventaja la está teniendo en estos momentos en términos de innovación, en buena medida, no en todos, excepto el caso de los microprocesadores, la está teniendo China. Entonces, digamos que de nuevo hay una dependencia entre los dos, pero es claro que si uno mira la apuesta a las nuevas energías, que China tampoco es que sea el adalid en materia de nuevas energías, pero en su nuevo plan quinquenal, por ejemplo, es uno de los grandes, de los grandes objetivos, y es trabajar cada vez energías limpias, y en eso están haciendo esfuerzos muy importantes que obviamente en la medida en que hay una dirección del Estado que es mucho más rigurosa, en el caso de China se puede apuntalar, digamos, todo el proceso de innovación hacia allá, mientras que en el caso de Estados Unidos depende mucho más de la dinámica misma del mercado. Entonces, digamos que allí el mercado de Estados Unidos tampoco es un mercado que esté todavía, digamos, alineado con el problema del cambio climático, menos aún con un discurso como el del presidente Trump, y eso hace que efectivamente con un direccionamiento mucho más claro de parte del gobierno chino frente a las nuevas energías se esté cogiendo ventaja frente a un gobierno que niega el cambio climático y que deja simplemente a los agentes del mercado definir esas nuevas tecnologías. Profesora Rojas, nos queda muy poco tiempo, entonces yo le pido que saque la bola de cristal y nos diga el futuro. En realidad, ¿hay una alternativa contundente en términos políticos y económicos frente a la próxima elección presidencial en Estados Unidos con respecto al presidente Donald Trump? A ver, yo creo que pues hay una miriada de precandidatos por parte del Partido Demócrata, todavía no hay perfiles muy claros, está Joe Biden un poco adelante en las encuestas, sin embargo no se percibe un liderazgo fuerte ni una propuesta alternativa que pueda seducir a ese electorado un poco en el medio que en su momento llegó a votar por Donald Trump. Entonces yo creo que eso es preocupante, sin embargo,
también confío un poco en que los sectores que se están viendo afectados por esta guerra comercial con China en Estados Unidos, las empresas estadounidenses que tienen intereses en China, los consumidores que están viendo que aumentan los precios y que de todos modos también el déficit fiscal aumenta en la medida en que hay que suplir las pérdidas que tienen sectores como el agrícola y que eso sale del presupuesto federal, por ejemplo, que todos esos factores de alguna manera puedan llegar a ser frente común para por lo menos enfrentarse a la posibilidad de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. Profesor Bula, su frase de cierre. No, yo creo que debemos prepararnos para una crisis mundial, sin duda alguna, en el 2020. Con esta gran frase del profesor Bula terminamos esta emisión de Punto Crítico. Los esperamos en una próxima emisión. Profesor Rojas, muchas gracias por haber venido. Profesor Bula, muchas gracias por haber participado. Muchas gracias, Carlos, por la invitación.